Hola, muy buenas tardes a todos. Pues primero, pues muchas gracias por inscribirse a este verano fisiológico. Pues el punto de este verano es que también pues tengan estos conocimientos básicos antes de cursar Fisio 1 o también para repasar algunos temas si ya lo cursaron. Soy Belén Hernández, soy la coordinadora interna de NUCAF y ya próxima alumna de noveno semestre. Ya les envié la programación y el día de hoy vamos a empezar con el tema de introducción a la fisiología. Está con nosotros el doctor Salvador, que también fue egresado de la UAM y también fue maestro de Fisio 1 y ahorita pues también está estudiando su posgrado en la UAP. Entonces, pues, cuanto quiera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están por aquí. Si se van integrando, bueno, pues ahorita irán entrando, si ya están, no sé cuántos sean en total, pero bueno. El día de hoy va a ser una plática breve, digamos, más que de conocimientos, al menos la primera parte, pues va a ser un poco de recomendaciones y de comentarios que les haré respecto a lo que es la fisiología, ¿no? Y lo que creo que más importante para ustedes, sobre todo si es la primera vez que van a cursar la materia, si no la han cursado o tienen el interés pues, de aprender más de fisiología, la idea aquí es que ustedes puedan entender cómo estudiar fisiología, ¿no? Cómo estudiar esta materia. Es una materia diferente a las que han llevado seguramente hasta ahora en el curso, ¿no? Durante el primer año, que, bueno, si son de la licenciatura de medicina, pues llevan anatomía, ¿no? En anatomía básicamente consiste en memorizar todo lo que consiste el cuerpo humano, ¿no? Cada uno de los músculos, los huesos, las articulaciones, los vasos sanguíneos, los órganos y demás, ¿no? Los nervios. Entonces, en eso consiste anatomía, ¿sí? En memorizar, básicamente. Y siempre, pues, es eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que fisiología no se tiene que memorizar, ¿no? De hecho, es algo que van a tener que cambiar ahora, ¿no? El tratar de estudiar de manera diferente, porque la fisiología no se memoriza, la fisiología se tiene que comprender para poder aplicarla, ¿sí? Entonces, la idea de esta sesión de hoy, pues es básicamente eso, ¿no? Que yo les dé algunas recomendaciones para que ustedes puedan estudiar fisiología, entender fisiología y finalmente, bueno, darle una aplicación, ¿sí? La fisiología, como ahora lo vamos a ver, es una ciencia, es la ciencia fundamental en la que se basa la medicina, eh, y entonces depende completamente de ella, ¿no? Depende del buen entendimiento de la fisiología, es lo que nos permite a nosotros entender la fisiopatología de una enfermedad, de cualquier enfermedad, y entonces a partir de ahí poder plantear un tratamiento y demás, ¿no? Entonces deben de entender esa relevancia que va a tener la fisiología para que pongan la mayor dedicación que ustedes puedan a la materia. Y entonces, bueno, que eso se vea reflejado obviamente en sus calificaciones, pero pues también en general en su desempeño durante toda la carrera, ¿sí? Es decir, si ustedes dedican el tiempo adecuado para estudiar fisiología y comprenderla adecuadamente, seguramente pues les va a facilitar, ¿no? Durante el resto de la carrera las demás asignaturas, ¿sí? La comprensión de todo lo que sucede, todos los fenómenos dentro del cuerpo, van a depender siempre pues del entendimiento de lo básico, ¿no? De la cuestión fisiológica, de la cuestión sana, ¿sí? Entonces, la idea de esta plática, pues, es básicamente eso, ¿no? Al menos, pues, esa primera parte que les digo. Ya la segunda parte, que, pues, es muy pequeño, es solamente la primera introducción, ¿no? A cuanto a lo que son la composición del cuerpo humano, los líquidos y, pues, unos mecanismos de transporte que vamos a utilizar en la membrana, ¿sí? Seguramente, pues, si ya llevaron biología celular, también habrán visto
esta cuestión de las mitocondrias, el núcleo, retículo y demás, ¿no? Aquí lo vamos a dejar un poquito de lado, ¿no? En la mayoría de los casos en la fisiología, y lo más importante va a ser la membrana, ¿sí? La membrana plasmática, la que rodea la célula, va a ser la que tome gran relevancia, sobre todo en este primer semestre, ¿no? Porque gracias a esta membrana es donde participan pues todos estos procesos de transporte celular y de la parte electrofisiológica, ¿no? De los potenciales de membrana, potenciales de acción, de conducción y demás, que pues ya lo irán viendo en este curso y pues bueno, en el semestre, ¿sí? Entonces, voy a compartirles la presentación para empezar con esta sesión. Si durante esta hay alguna pregunta, duda, algo que no se entienda o si me estoy trabando o lo que sea, pues me dicen, por favor, ¿no? Me pueden preguntar sin problema. La idea pues es que ustedes aprendan y comprendan un poquito pues de todo esto que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, si hay dudas, por favor, pues me lo dicen, ¿no? Abran su micrófono, porque pues no puedo ver aquí, creo, si levantan la mano, entonces mejor. Si hay algo, pues me dicen, ¿no? ¿Ya lo ven bien en pantalla completa? Sí. Muy bien. Bueno, entonces voy a comenzar, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Belén, que pues es nuestra coordinadora de las actividades internas que realizamos en este grupo, que bueno, quizá ya lo conocen o lo irán conociendo, es el Núcleo de Calidad Académica en Fisiología, o NUCAF, que es, digamos, pues un grupo que derivamos y creamos a partir de este conocimiento en fisiología, con la colaboración principalmente pues del doctor Eduardo Trujillo, el presidente de la Academia de Fisiología, y digamos en el cual pues hemos venido trabajando ya durante 9 años, ya casi 10 años, en actividades relacionadas a la fisiología, la investigación y la docencia. Entonces ya a los nuevos que van entrando a fisiología como tal, les irá tocando conocer las actividades que organizamos dentro de este grupo y finalmente después, si gustan integrarse, pues también serán bienvenidos, ¿no? Entonces, como bien dijo Belén, bueno, yo soy Manuel Salvador Hernández Alvarado, soy maestro en Ciencias Fisiológicas, estudié la licenciatura de médico cirujano ahí en la facultad, después realicé la maestría en el Instituto de Fisiología de aquí de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y actualmente estoy realizando también el doctorado en esta materia, ¿no? En las ciencias fisiológicas como tal. Entonces ya he tenido pues varios años ahí de estar dando clases de fisiología, de neurofisiología y de integración clínica. Entonces la idea ahorita pues es justamente tratar de darle la relevancia para que ustedes vean que tiene la fisiología, ¿no? Para que ustedes después de que la comprendan la puedan ir aplicando, ¿no? Pues a las demás materias que vayan llevando en los siguientes semestres, ¿ok? Entonces, para esta primera parte, que es básicamente una introducción y recomendaciones en cuanto a fisiología, quise tomar una presentación que no es mía, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a dar una plática que no es mía? Bueno, pues porque me parece que es más relevante o pues a ustedes les parecerá quizá más importante que las recomendaciones para estudiar fisiología no solamente vengan de mí, ¿no? O sea, de un profesor como tal, ¿no? Sino, pues, ¿qué les parece si mejor del propio autor del libro que se va a llevar, ¿no? Aquí está el doctor John Ehal, que pues es el autor actual del libro que llevan de Guyton y Hall de Tratado de Fisiología Médica, ¿sí? Que actualmente, bueno, ya creo que está en la 14ª edición, ¿no? Entonces, yo les voy a dar esta plática que tuve oportunidad, ¿no? de tomarla hace algunos años, del 2021, de este doctor precisamente, ¿no? Y justamente pues la plática viene de esto, ¿no? De la fisiología, que pues es, digamos, pues esta unión, ¿no? Entre las ciencias básicas y la medicina, ¿ok? Entonces, quise retomar sus diapositivas porque pues me parece que las recomendaciones que da él, pues justamente valen la pena, ¿no? Para que se pueda estudiar lo que es la fisiología, comprenderla desde el punto de vista de ser estudiante, ¿no? Y pues bueno, ya darle después una aplicación, ¿sí? Entonces, por eso voy a tomar la presentación del doctor John Hall, que pues nos compartió amablemente, ¿no? En una plática que nos dieron
por parte de la editorial Elsevier, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la presentación no le modifique nada, pues lo que va a hacer obviamente recomendar los productos del Elsevier, ¿no? Que tienen que ver con este libro, ¿no? De Tratado de Fisiología Médica. Pero bueno, entonces también sirve para que ustedes conozcan esos otros productos y si los quieren usar, bueno, pues los puedan usar, ¿no? Obviamente yo no tengo nada que ver con la editorial ni nada, ¿no? Sino esta es la presentación, pues, del doctor Hall, ¿ok? Entonces, ¿qué es la fisiología? Eso es lo que primeramente se tienen que preguntar. Quizá hayan pensado alguna vez, hayan escuchado alguna vez de qué es, de qué trata la fisiología, quizá no. Entonces, la fisiología es la ciencia, como yo les decía, que se encarga del estudio de el cuerpo humano, ¿sí? De la manera en que funciona de manera natural, ¿sí? La manera en que nosotros podemos vivir de manera normal, ¿sí? Sin ninguna alteración, ¿ok? De todos los organismos y cada una de sus partes, ¿ok? Eh, y bueno, y como dice aquí, pues todos los que se involucran en el origen, desarrollo y progresión de la vida, ¿ok? La fisiología es el estudio de la vida, básicamente, ¿ok? Pero no solamente es estudiar la vida como seres vivos, ¿no? Porque eso sería biología, ¿no? Sino pues realmente es comprender el funcionamiento del cuerpo humano, ¿ok? Eso es la fisiología. La ciencia que se encarga de el estudio del funcionamiento del cuerpo humano. Eso es lo que van a aprender en esta materia, ¿no? Durante el año que dura Fisiología 1 y 2, ¿no? Si es que son de médicos cirujanos, son de otras licenciaturas, bueno, llevarán ya sus respectivos temas, ¿no? Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Entender cómo funciona nuestro cuerpo. Ya ustedes llevaron anatomía y entonces ya saben que tenemos pues varias partes del cuerpo, varios órganos, aparatos, sistemas, sistema circulatorio, sistema nervioso, cómo se divide el sistema nervioso central, periférico, los nervios, las venas, las arterias, el corazón, los riñones, hígado, etcétera, ¿no? Ya saben que existen, ¿sí? Entonces ahora lo que necesitamos saber es cómo funciona, ¿no? Cómo es que hacen su función, ¿ok? Entonces eso es lo que va a ser la fisiología, ¿sí? En nuestro caso específico, obviamente, pues vamos a estudiar la fisiología humana, ¿sí? Porque pues también hay fisiología animal, que llevarán pues en las respectivas carreras, ¿no? En biología, pues pueden llevar fisiología animal o incluso fisiología de las plantas, ¿no? O en veterinario, obviamente, pues fisiología de animales y pues ya dependiendo del área, pues ya sea mamíferos o aves o demás, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar pues en la fisiología humana, ¿ok? Y entonces de aquí deriva pues una materia importante, un conocimiento importante que va a ser la patofisiología. ¿Qué es esto? Pues simplemente pues es estudiar qué sucede cuando hay una enfermedad, cuando hay un proceso que está afectando el control normal de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces llámese una enfermedad, llámese una patología, un padecimiento, ¿sí? Entonces la patofisiología sería esto, ¿no? Estudiar pues cuando el cuerpo humano no está funcionando de manera adecuada, ¿sí? Entonces, si nosotros comprendemos la fisiología normal, entendemos cómo funciona un cuerpo de manera normal, pues entonces podemos entender cómo funciona cuando está de manera anormal, ¿sí? Y eso es pues la base, como les decía, pues de la medicina clínica, ¿sí? La medicina se sustenta básicamente en la fisiología, ¿sí? Entonces, de hecho, pues de manera inicial, ¿no? Claude Bernard, que quizá ya van a escuchar de él, que digamos es el padre de la fisiología moderna, ¿no? Pues llamó justamente a la fisiología como la medicina experimental, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo que él proponía era los padecimientos médicos, ¿no? Pues deben de tener un fundamento, ¿no? ¿Y cómo voy a saber ese fundamento? ¿Cómo voy a saber a qué se debe? Pues a base de experimentación, ¿sí? Entonces la medicina experimental es básicamente lo que ahora conocemos como fisiología, ¿sí? Este término lo vamos a ver también un poco más adelante, que tiene que ver con el medio interno, ¿sí? Claude Bernard fue quien acuñó este término de medio interno, que tiene una gran relevancia en cuanto a entender la fisiología. Entonces, ¿de qué trata? Que como nosotros estamos formados, ¿no? Por capas y capas de células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Finalmente, todos están envueltos, ¿no? Digamos, dentro de nuestro cuerpo, todos están dentro de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que está dentro del cuerpo, o sea, debajo de la piel hacia adentro, pues es lo que nosotros vamos a llamar nuestro medio interno, ¿sí? Entonces, este medio interno pues no es perturbado, ¿no? Al menos no en gran detalle, pues por lo que sucede en el medio externo, ¿sí?
Entonces, nuestra sangre siempre va a estar en una temperatura, a pesar de que en el medio ambiente pues haga frío o haga calor, ¿no? O pues estemos a una presión a nivel del mar o sobre una montaña, ¿sí? Vamos a tener pues básicamente siempre unas condiciones similares, ¿sí? Y eso se refiere al medio interno, que no puede ser influenciado de manera tan fuerte por el medio externo. Obviamente, si bajamos, ¿no?, a temperaturas después de menos 20 grados, ¿no? Obviamente, pues sí puede afectar a nuestro cuerpo si subimos más de 40 grados, ¿ok? Pero bueno, a esto se refiere el concepto de medio interno, ¿sí? Que es básico para entender la fisiología. Y después fue otro investigador estadounidense, Walter Cannon, que propuso el término de homeostasis, ¿sí? Este es, digamos, el término fundamental en el que se basa la fisiología. ¿A qué se refiere la homeostasis? En que nosotros pues estamos con unos valores, ¿no?, en general pues de todo lo que está dentro de nuestro organismo, ¿no? Una presión arterial en ciertos valores, en cierto rango de valores, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, niveles de glucosa en sangre, niveles de eritrocitos, de leucocitos, proteínas, etcétera, ¿sí? O sea, nosotros tenemos pues un nivel homeostático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si de repente pues nosotros tenemos un cambio brusco en alguno de estos? Se van a echar a andar mecanismos para compensarlo y entonces regresarlo al valor normal, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos ver esto con un ejemplo muy simple? Pues bueno, cuando nosotros estamos en ayunas, tenemos un nivel de glucosa, ¿no?, de manera fisiológica entre 70 a 100 gramos por decilitro, ¿no? Eso es lo normal, 70 a 100, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros comemos? Bueno, pues que entonces si estamos ingiriendo alimentos que tengan hidratos de carbono, que se conviertan en glucosa, bueno, pues la glucosa en sangre entonces va a subir, ¿no? Puede llegar a 110, 120, 130, ¿ok? Cuando nosotros comemos. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que el organismo va a echar a andar mecanismos, en este caso la secreción de insulina, ¿no?, para bajar los niveles y entonces digamos, pues ya regresamos después de haber comido, regresamos otra vez, ¿no?, a los niveles basales, 70, 80, 90, ¿sí? A eso se refiere la homeostasis, que hay siempre mecanismos que tratan como que pues de mantenernos en un control, ¿sí? Entonces, pues la fisiología, ¿qué es? ¿No? Pues no solamente quiere decir estudiar por una parte los genes, ¿no?, como ya verán en genética, en bioquímica, la síntesis de proteínas o la función histológica, ¿no?, ni la anatomía, o sea, no solamente es esto, sino pues va a ser una comprensión de todo, ¿sí? Entonces, la fisiología integrativa, como lo van a ver en su libro y en su curso, se basa en gran parte en estudios en animales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se pueden hacer con mayor facilidad, porque pues en estos animales se pueden aplicar de manera más fácil, ¿no?, ciertos tipos de fármacos, o se pueden realizar experimentos pues durante más tiempo que en seres humanos, ¿no? Y entonces pues lo que hemos hecho nosotros a lo largo de los años desde que se empezó con la experimentación, ¿no?, pues ha sido esto, ¿no?, estar como que transicionando entre la medicina clínica, lo que nosotros vemos en un paciente, pues trasladarlo hacia la experimentación, entonces ya con la experimentación buscar nuevas alternativas diagnósticas, terapéuticas y demás, que pues podemos aplicarlo entonces nuevamente a la medicina clínica, ¿sí? Entonces pues la idea es esto, ¿no? La fisiología es todo, es una integral, ¿no? Es integrar todo, que es, como dice aquí, más que la suma de las partes, ¿sí? O sea, no solamente significa que juntamos el hígado y juntamos la vesícula biliar y juntamos el intestino y ya con eso entendemos la fisiología. No, pues tenemos que entender cómo funciona cada uno y entonces echar a andar cada mecanismo, ¿no?, para entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿ok? Aquí hay una pequeña encuesta que les hicieron a estudiantes de medicina, ¿no?, justamente cuando se estaban graduando. Simplemente pues es para que ustedes vean un poco pues de la relevancia que tiene la fisiología en la licenciatura, ¿sí? Entonces dice pues que se indique, ¿no?, cuál de las siguientes ciencias básicas, llámese bioquímica, fisiología, anatomía, histología o neurociencias, pues les dio una preparación buena, ¿no?, una preparación buena o excelente para, digamos, pues todas las materias clínicas, para la parte clínica, ¿no?, que pues llevan más adelante, ¿no? Y entonces, como ustedes lo ven aquí, ¿no?, a lo largo de los años, pues fisiología ha sido justamente esta, ¿no? Fisiología es la que los va a preparar para
lo que viene más adelante, ¿no? Obviamente anatomía es importante, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Y las demás, pues obviamente están, pues con buenos niveles, pero vean la importancia de fisiología, ¿sí? La importancia de comprender lo que pasa en la fisiología. Entonces, esta es la idea, ¿no? Para que ustedes vean, pues, lo que significa estar por acá. Entonces, como yo les decía, ¿no? El entender fisiología pues requiere más que solo memorizar, ¿sí? Van a tener que cambiar otra vez el chip, ¿no? Porque seguramente les costó llevar anatomía y estar memorizando cada una de las palabras, de los nuevos conceptos y demás que se requiere para pasar anatomía, ¿no? Porque pues anatomía es así, anatomía es memoria, justamente, ¿no? Eh, pues aquí, además de esta memoria, pues bueno, necesitamos ahora entender, ¿no? Como dice aquí. Entonces, no solamente vamos a necesitar memorizar, ¿no? Sino pues ahora entender, poder entender lo que está sucediendo en el organismo. Ya estudié, ¿no? El mecanismo de transporte celular. Ahora, pues, cómo lo explico? ¿Cómo sucede, ¿no? Y finalmente, bueno, pues aplicarlo, como ya les digo, ¿no? Tanto a las condiciones fisiológicas como patológicas, ¿sí? Una vez que ustedes entiendan los mecanismos, pues los pueden aplicar a distintas estructuras, ¿sí? Entonces aquí dice, si estudian para recordar, pues pronto se les va a olvidar, ¿sí? Entonces, si lo estudian para entender, lo van a recordar mucho más adelante, ¿ok? Entonces, nuevamente, y eso pues les voy a insistir, tanto yo como, bueno, el doctor Hall en su presentación, ¿no? Eh, para entender fisiología tienen que integrar la información, ¿sí? Conectar distintos conceptos que vayan tomando. Primero van a empezar por lo básico, ¿no? La membrana celular, el tipo de transporte, canales, potenciales de acción, ¿sí? Para después irlo integrando hacia el sistema cardiovascular, el sistema muscular, bueno, el aparato muscular, ¿no? Y después van a pasar al sistema nervioso, ¿no? Y pues entender cómo se da la conexión entre neuronas y demás. Entonces, cada uno de eso, pues lo van a ir comprendiendo. Entonces, bueno, aquí el doctor propone, ¿no? Y me parece que es bastante adecuado, 6 pasos, ¿no? Para un efectivo aprendizaje. ¿Sí? Entonces, lo primero es leer, ¿ok? Eso es fundamental para cuando ustedes lleven la materia de fisiología. Siempre, 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 siempre deben de haber leído el tema que se va a dar, como dice aquí, antes de la clase, ¿sí? Eso es fundamental para que ustedes comprendan de qué trata. ¿Por qué? Porque en la clase lo que se les va a hacer es explicarles en qué consiste, ¿sí? En qué consiste eso que acaban de ustedes de leer. Entonces, si ustedes no lo leyeron, van a ir de cero. Primero a conocer el concepto y después, en ese mismo momento, pues aplicarlo, ¿sí? Entonces se vuelve mucho más complicado. Entonces, por favor, hay que empezar a leer, ¿no? Los temas que ustedes puedan ver durante el curso, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre cuando vayan a llevar sus clases de fisiología, y pues bueno, en general para las demás materias, pero aquí es fundamental esto, ¿no? Tienen que leer antes, ¿ok? El capítulo que se va a ver, el tema que se va a ver, hay que leer antes de tomar la clase, ¿sí? Si ustedes toman la clase y después leen, al final el aprendizaje va a ser menor, ¿ok? Por favor, ¿no? Y esto va tanto para la parte teórica como la parte práctica. No solamente se trata de asistir a clases, sino pues de tomar un rol activo. ¿Okay? ¿Qué significa un rol activo? Pues no solamente ir y sentarse y escuchar lo que se les va a decir, ¿no? Sino pues que en ese mismo tiempo, como ustedes ya leyeron, pues van a tomar notas de lo que consideren más importante o si tuvieron dudas cuando leyeron, ¿no? Pues las van a anotar, ¿no? Y durante la clase pues hay que preguntarlas, ¿sí? Siempre, siempre, siempre hay que preguntar, ¿sí? Es la única manera pues en la que ustedes van a poder sobresalir y van a poder seguir aprendiendo, ¿sí? Todas las dudas que ustedes tengan siempre hay que hacerlas, ¿ok? Para eso es la clase, para eso es para poder responder las dudas, para que ustedes queden al final convencidos de lo que acaban de llevar, ¿ok? Entonces siempre, siempre, siempre pues pregunten, ¿ok? Entonces, y esto como les digo, no solamente aplica para la parte teórica, sino para la parte práctica, ¿ok? ¿Por qué? En el laboratorio de fisiología nosotros hicimos un manual ya desde el 2018 o 19, en el cual, bueno, al menos para este primer año, digo primer semestre de Fisiología 1, hay pues como 20 prácticas que se pueden hacer, ¿sí?
Entonces, cada una de ellas requiere obviamente conocimiento y requiere pues que hagan ustedes varias maniobras y demás, ¿no? ¿Cuál es lo importante aquí? Si ustedes no entienden algo de lo que está sucediendo en la práctica, por favor, pues pregunten, ¿no? Y digan, oye, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Y mucho más importante, si ustedes no están viendo o no están entendiendo algo, ¿no? Pues por favor preguntar, ¿sí? Porque muchas veces pasa, pues lo hemos visto, digamos, durante varios años, ¿no? Que cuando se les pide, por ejemplo, que vean el fondo de ojo, ¿no? Hay que utilizar un oftalmoscopio y les decimos, a ver, ve el fondo de ojo, ¿no? Y entonces nosotros decimos, es que mira, el fondo de ojo se tiene que ver así, tienes que ver la membrana y pues se tienen que ver los vasos sanguíneos, tienes que ver los puntos y demás, ¿no? Y entonces, pues muchas veces por pena, ¿no? O por no querer decir que no lo están viendo, pues dicen, ah, sí, sí, lo veo, ¿no? Y resulta que nunca vieron nada y entonces pues siempre se quedaron con la duda de cómo se vería el fondo de ojo y nunca lo ven y nunca lo van a volver a ver. Y pues eso cuando sea en un paciente, ¿no? Pues va a tener una relevancia brutal, ¿no? En el que ustedes pues no van a poder diagnosticar nada porque nunca lo vieron, ¿sí? Nunca supieron cómo se ve lo normal. Entonces, por favor, en las prácticas, ¿no? Por favor, siempre, si algo no están viendo ustedes, no lo están comprendiendo, no están sabiendo por qué está sucediendo eso, pues preguntar, ¿no? Decir, no, es que yo no estoy viendo lo que me dice, a ver, dígame cómo le hago, hacia dónde lo muevo, hacia dónde me acomodo, qué hago, ¿no? Para entender, ¿sí? Eso es básico para las prácticas, ¿ok? Si ustedes llegan a tomar notas, pues bueno, después revisarlas después de la clase, ¿no? Para que pues entonces nuevamente como que traten ahora ya de estructurar, ¿no? Si ya resolvieron sus dudas, pues ahora nuevamente como que dice, ah, bueno, sí, ¿no? Entonces ya comprendí esto, voy a revisar otra vez en el libro y pues digo, ah, sí, está bien, entonces ya comprendí lo que habíamos visto, ¿ok? Entonces, siempre pues hay que revisar otra vez los libros, sobre todo pues cerca del examen, ¿no? Eh, Sobre todo, pues aquellos que son más difíciles, ¿no? Va a haber temas que se les van a hacer más fáciles, algunos más difíciles. Entonces, pues siempre enfóquense también en estos que fueron más difíciles, tratar de volver a entenderlos, ¿no? Hay que estar subrayando, hay que estar tomando notas, haciendo resúmenes. Digo, eso ya depende de cada quien, ¿no? Cómo se acomoden y cuál es lo que más les funciona para estudiar, ¿no? Pero pues siempre hay que estar al pendiente de eso, ¿ok? Otra vez aquí, pues no se memoricen las cosas, ¿no? Entiendan los conceptos, traten de entender el concepto, ¿no? ¿A qué se refiere la resistencia vascular? ¿Sí? ¿A qué se refiere la organización del sistema nervioso? ¿A qué se refiere un potencial umbral? ¿Okay? Traten de entender el concepto más que solo memorizar de qué va. ¿Okay? Y bueno, finalmente, pues ponerse a prueba a ustedes, ¿no? Ya sea, por ejemplo, pues haciendo cuestionarios, preguntas y demás, ¿no? Que ustedes puedan encontrar por ahí, o pues bueno, siempre va a ser fundamental, ¿no? Para entender un concepto, tratar de explicarlo a otros compañeros, ¿no? Entonces hagan ustedes equipos, organícense para que cada quien explique un tema entre ustedes y demás, y pues de esa manera aprender más fácil, ¿ok? Entonces con estos conceptos básicos creo que es lo esencial, ¿no? Para poder aprender fisiología, ¿no? Obviamente pues también otras materias, pero para fisiología en específico aplica, ¿sí? Entonces, la idea que da aquí, por ejemplo, pues el doctor es pues que primero den como que un gran vistazo, ¿no? Leer rápidamente el capítulo, así como para decir, ah, bueno, ¿de qué trata? ¿No? O sea, decir, ah, voy a leer acerca de los líquidos corporales, ¿no? Entonces ya más o menos se dan una idea de qué va a tratar todo, ¿no? Y entonces, pues ahora sí, ya van leyendo poco a poco, ¿no? Entonces, ahí es donde van a dar pues una lectura activa, ¿sí? Entonces, tampoco es que tengan que leer todo, como dice aquí, ¿no? Pero pues sí deben de entender pues los conceptos básicos que vienen por ahí, ¿no? Ya cuando ustedes lean fisiología ya se irán dando cuenta, ¿no? Que hay veces que viene algo de paja, ¿no? Que dices, esto pues no me está llevando nada, ¿no? A lo mejor pues lo leo rápido y ya. Y esto que sigue sí es más importante, entonces lo voy a leer, ¿no? Entonces el Guyton es este que está aquí, como les decía, pues dice aquí 1084 páginas, entonces es bastante lo que hay que leer. No se llevan todos los capítulos en el temario, ¿no? Pero pues sí van a llevar una gran parte durante este año, ¿no?
Entonces, como lo ven, pues el libro tiene pues así como que sus subtítulos por ahí, ¿no? Donde pues ven cuál es lo importante de cada espacio, ¿no? De cada párrafo que van leyendo, pues por ahí va a decir, ¿ok? Entonces, aquí pues como yo les decía, pues hacen promoción, por ejemplo, pues de que el Guyton, ¿no? Tiene un pocket, un libro pocket, que donde vienen justamente esto, ¿no? Como nada más puntos clave, ¿ok? Entonces, si ustedes lo tienen o lo pueden conseguir o lo compran o lo que sea, pues adelante también, ¿no? Ayuda mucho, pues sobre todo para repasar, ¿no? Que ya ven puntos clave en lugar de tener que leer todo el capítulo otra vez, ¿no? Entonces, pues la asistencia a clase es fundamental, ¿no? Que aquí dice que pues a veces no es requerida, yo les diría que sí, sí es fundamental, ¿no? Siempre es fundamental asistir a clases y participar de manera activa otra vez, ¿no? Siempre, siempre, siempre hay que leer antes de la clase y pues bueno, ya que estén ahí, preguntar, participar, responder preguntas y demás, ¿sí? Y bueno, tomar notas por ahí, ¿no? Siempre, siempre. No hay que escribir todo, como dice aquí, pues tampoco se trata de que se pongan a reescribir el libro, ¿no? Pero pues tomen alguna nota por ahí que creen relevante, ya sea para la fisiología o pues para más adelante, ¿no? Porque muchas veces en las clases hacemos correlación pues ya con la parte clínica, ¿no? Entonces eso pueden tomar nota porque en los libros a veces no viene esa parte, entonces ustedes ya tomen nota de cuál es la aplicación clínica que se le da a los conceptos, ¿sí? Por favor, ¿no? Hacer preguntas, siempre, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, hay que revisar las notas después de la clase, ¿no? Hay que leer otra vez. Obviamente, pues, la recomendación es que si ustedes leen una vez, pues subrayen por ahí algunos puntos clave, no subrayar todo, obviamente, ¿no? Para que después no tengan que releer el capítulo entero, ¿ok? Entonces, después, a medida que ustedes van comprendiendo nuevos conceptos, pues hay que ir tratarlos de meter en lo previo, ¿no? Como es lo que yo les decía. Primero van a ver el potencial de membrana, ¿no? En una membrana aislada como tal, y entonces ya después aplicarlo, pues, a las células del corazón, a las células del músculo esquelético, a las células nerviosas, etcétera, ¿no? O sea, como que tratar de ir conectando los conceptos, ¿sí? Y pues bueno, si tienen ustedes todavía dudas, ¿no? Después de todo esto, si siguen sin comprender algo, ¿no? Pues siempre va a estar a disposición por parte de la Academia de Fisiología, por ejemplo, pues las asesorías que se dan, o por parte de nosotros, del NUCAF, ¿no? Pues también se van a llevar a cabo asesorías, ¿sí? Durante el semestre. Entonces, por favor, pues inscríbanse a ellas, ¿no? Y pues ahí pueden preguntar sin problema, ¿no? A veces les da mucha pena preguntar si están todos sus demás compañeros o preguntarle directamente al profesor. Bueno, pues entonces habrá que ver con los estudiantes, por ejemplo, que dan las asesorías del NUCAF, pues quizá haya más confianza y se puedan soltar más fácilmente con preguntas, o si les da aún así pena o lo que sea, bueno, pues manden un correo o algo, me pueden escribir a mí o pues a alguien más por ahí que conozcan, ¿no? De los profesores que actualmente están en fisiología, ¿no? Pues para que los puedan apoyar en esto, ¿no? Y bueno, aquí un concepto fundamental, ¿no? Que deben de entender, la parte del sueño, ¿sí? Hay una idea errónea y seguramente pues la habrán escuchado pues de muchos como empresarios y magnates y demás, ¿no? Que es como, es que pues yo solamente duermo 3 horas al día, ¿no? Y pues el resto del día pues yo lo estoy dedicando pues a trabajar y además, ¿no? Y pues se ve como que un ejemplo a seguir, ¿no? Decir, pues es que dormir no es necesario, ¿no? Pues bueno, en fisiología y en medicina, pues esto no va a aplicar, ¿no? Es algo absurdo el pensar que esto tiene un sentido, ¿sí? El dormir, ya lo verán ustedes, es crucial para el aprendizaje, ¿sí? O sea, es fundamental que nosotros durmamos para aprender. Si nosotros nos quedamos sin dormir, si nosotros no descansamos adecuadamente durante nuestros días de estudio, vamos a olvidar todo eso que estudiamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque durante el sueño es cuando se consolida la memoria, ¿sí? Nosotros cuando estamos despiertos estamos leyendo y eso lo vamos guardando, ¿no? Es como que, digamos, van guardando, pues, digamos, algunas cajas, ¿no? De productos que les van llegando, les van llegando, ¿no? Y dicen, pues sí, es que pedí estas cosas, ¿no? De Amazon y lo que sea. Y todo les va llegando cuando están despiertos, ¿sí?
Pero cuando ustedes están dormidos es cuando la consolidan, es cuando dicen, ah, mira, esto que pedí, ¿no? Que es la parte del funcionamiento del corazón, esto va aquí, ¿no? Lo voy a poner en mi estante donde estoy llevando el funcionamiento del sistema cardiovascular, ¿sí? Lo voy a poner ahí. Esto que es una neurona, no, pues esta va en el estante del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, durante el sueño nosotros consolidamos la memoria. Todos estos conceptos que fuimos adquiriendo nuevos, los vamos guardando, ¿no? En el lugar que le corresponde. Entonces, si ustedes no duermen adecuadamente, van a perder pues todo el conocimiento que tengan, ¿sí? Entonces, déjense de lado de ese concepto que a veces les dicen, pues que el estudiante de medicina debe de dormir 2 horas al día, que debe de pasársela siempre estudiando y demás, pues no, ¿ok? Ustedes deben de dormir adecuadamente, ¿sí? Cada uno tendrá sus horas adecuadas para dormir, quizás 6 horas, quizás 7, 8 horas, ¿no? Y hay que dormir, ¿sí? Siempre, pues esto es fundamental para el aprendizaje. Entonces, eso pues es lo mejor, ¿sí? Obviamente, si pues están preparándose para un examen, pues bueno, es probable que tengan que desvelarse un poco estudiando, ¿no? Pero solo un poco, ¿sí? Para que ustedes puedan pues comprender estos mecanismos mejor durante el sueño y entonces se consolide bien su memoria, ¿sí? Entonces, como dice aquí, pues estudiar antes de ir a la cama es bueno, ¿no? A menos de que ya estén muy cansados. Si están muy cansados, mejor ese día, dedíquenlo solamente a estar acostado, ¿no? A ver una película, una serie, lo que sea, y dormir temprano, ¿sí? Si no están tan cansados, bueno, entonces dicen, ah, bueno, son las 9 de la noche, voy a leer un capítulo y ya me duermo, ¿ok? Entonces, pero pues siempre tengan en cuenta esto, ¿ok? El sueño es fundamental ahí. Esto que se mencionaba, pues, de que ustedes se autoevalúen, ¿no? Como yo les decía, pues también el Guyton, ¿no? El Guyton y Hall tiene justamente pues esta edición de preguntas, ¿okay? En el que, como dice aquí, más de 1000 preguntas, ¿no? Con respuesta referenciada al libro. Entonces, les puede ayudar mucho igual si se lo compran, lo consiguen o lo que sea, pues con este, ¿no? Pues pueden estudiar, ¿no? Hay otros libros por ahí que pueden ver de fisiología, como el Gannon, el Constanzo, el Fox, creo que también, no sé, que a final de cada capítulo o hasta el final del libro, pues traen preguntas, ¿no? Entonces, pues entren ahí y traten de irlas contestando, ¿no? Y si no las pueden contestar bien, bueno, entonces pregunten, ¿por qué? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué es lo que me faltó estudiar y demás, ¿sí? Entonces, también es una parte importante, ¿no? El autoevaluarse ustedes, ¿sí? Y pues bueno, el enseñar pues siempre va a ser una buena manera de aprender, ¿sí? Entonces por eso también pues los miembros activos de NUCAF pues les estamos pidiendo esto, ¿no? Que den asesorías de fisiología para que pues esos conceptos se sigan quedando ahí, ¿no? Los vayan guardando y los vayan aprendiendo cada vez más, ¿ok? ¿Qué hay que hacer para cuando van a tener ya su examen? ¿No? Pues ya únicamente revisar las notas, ¿no? Que hayan tomado por ahí o pues las preguntas de práctica otra vez, ¿no? Hacer estas preguntas que tengan por ahí. Dormir bien, por favor, les digo, es fundamental esto, ¿no? Dormir bien antes de un examen les va a ayudar más que desvelarse en esa noche, ¿no? Si tienen oportunidad, si el examen no es muy temprano, bueno, pues tomar un desayuno tranquilo, ¿no? Sin tanta grasa, obviamente, ni café, o sea, simplemente pues desayunar para que puedan tener la energía necesaria para que las neuronas, que son las que van a recordar lo que aprendieron, pues tengan energía, ¿no? Para poder alimentarse, ¿ok? Entonces, aquí dice, bueno, que pueden hacer un como calentamiento, que es revisar las notas antes. Eso ya depende de ustedes cómo apliquen cada examen, ¿no? Y pues bueno, ir pues tranquilos al examen, presentarlo de manera adecuada, pues tranquilos, confiados en que habrán estudiado bien. Y pues bueno, piensen que finalmente pues ustedes son lo bastante inteligentes y brillantes, ¿no? Pues para que sigan aquí en la licenciatura, ¿no? O sea, tuvieron que pasar seguramente, si son de la facultad, pues por un filtro, ¿no? En el que no todos aprobaron, incluso aprueba pues como el 10%, ¿no? De los que hacen examen o menos ingresa a la facultad. Entonces, pues solamente hay que confiar en eso, ¿no? Ustedes tienen la capacidad de aprobar, de realizar un buen examen, entonces pues siempre tener en cuenta esto, ¿ok? Bien, entonces como ya veíamos, ¿no? Pues la fisiología va a ser diferente, consiste no solamente pues en aprender, sino en integrar la información,
¿sí? Entonces es conocer algo, ¿no? Un concepto y juntarlo con otro y entonces ir entrelazando varios conceptos para poder llegar a entender cómo funciona el cuerpo humano. Porque yo le estoy hablando de que lo primero que se va a ver es una membrana de una célula, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver una sola membrana con el funcionamiento de todo el cuerpo humano? Ah, pues porque entonces hay que irlo integrando, ¿no? Poco a poco, cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, pues hay que conocer todo, ¿no? Desde la parte genética, ¿no? O sea, de cómo se sintetizan las proteínas, el ADN y demás, la parte molecular del transporte vesicular, ¿no? Las células, los órganos, para que pues entonces nosotros podamos ir poniendo, ¿no? Cada concepto por ahí, ¿no? Y no solamente sumarlo, como dice aquí, ¿no? Otra vez, esto viene varias veces, no solamente pues sumar cada parte, ¿no? Sino pues entenderlo como un todo, ¿ok? Eh, y entonces aquí una parte muy importante, ¿no? Los sistemas de retroalimentación, ¿sí? Ahorita los vamos a ver de manera muy simple, ¿no? Entonces la mayoría del cuerpo pues se va a fundamentar el funcionamiento en esto, ¿no? En un sistema de retroalimentación, ¿ok? Entonces, como ya les decía, ¿no? La homeostasis, este concepto pues simplemente significa mantener estable nuestro medio interno, ¿sí? Este concepto que pues daba Claude Bernard del medio interno y homeostasis de Walter Cannon, pues es esto, ¿no? O sea, como que trata de mantener el cuerpo en un nivel siempre, ¿no? Siempre estable ahí, ¿ok? Entonces, normalmente, pues, aunque la enfermedad, digamos, es la que se considera que nos quita la homeostasis, ¿no? Pues de manera fisiológica también siempre vamos a estar expuestos a varios estímulos, ¿no? Que nos cambian la homeostasis y entonces justamente es cuando entran los mecanismos de preparación adecuada, pues, para esto, ¿no? Entonces, bueno, eso no importa, ¿no? Entonces, los mecanismos de retroalimentación, ¿ok? Este es un concepto importante que hasta aquí, ahora sí, pues si están tomando nota, pueden tomar ya nota como tal de fisiología, ¿no? Todo lo otro, pues fueron consejos nada más, ¿no? Esto ya es de fisiología como tal. Entonces, los mecanismos de retroalimentación van a ser de dos tipos, ¿no? Retroalimentación negativa, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si algo sube va a haber un mecanismo que lo baje, ¿sí? Si algo baja va a haber un mecanismo que lo suba, ¿sí? A eso se refiere negativo, o sea, va en sentido opuesto, ¿sí? Este es fundamental en fisiología y es como funciona la mayoría de los sistemas del cuerpo, ¿no? Y esto va a promover la estabilidad, ¿sí? O sea, que digamos, pues que estemos siempre como que pues en un orden, ¿no? En una homeostasis, ¿sí? Y hay otro concepto, pues, que es de retroalimentación positiva, que siempre, pues, si algo sube, eso favorece que siga subiendo y siga subiendo y siga subiendo, ¿ok? Entonces, la mayoría de nuestro organismo no funciona de esta manera. Hay algunos ejemplos específicos que, bueno, ya los verán ahí en el curso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces esto se asocia con una inestabilidad, ¿no? O una enfermedad progresiva, ¿sí? Entonces vamos perdiendo células y eso hace que perdamos más y más y más y más hasta que, pues bueno, se lleva a una enfermedad, ¿no? Eso es esa retroalimentación positiva, en la mayoría de los casos no aplica en el organismo, ¿no? La retroalimentación negativa sí, va a ser la que casi siempre opera pues en la mayoría de nuestros mecanismos de control, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy simple, ¿no? En el cual están involucrados pues varias partes de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes, ¿no? Están ahí en el hospital y entonces, pues dicen, es que, no sé, hubo un accidente automovilístico, ¿no? Y entonces, pues, una persona, ¿no? Durante ese accidente se lesionó en una arteria, ¿sí? Y entonces, pues, perdió 1 litro de sangre, como dice aquí, ¿no? Sangró 1 litro de sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, pues entonces, si sangró 1 litro de sangre, pues vean, de tener su presión arterial normal, que es esta que está aquí, ¿no? De repente pierde 1 litro de sangre, ¿no? Y entonces al no tener tanta sangre dentro de las arterias, ¿qué pasa con la presión arterial? Pues disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre es la que llena los vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos, acuérdense ustedes, pues están llenos de sangre, ¿sí? Entonces, si nosotros le quitamos volumen de sangre, pues entonces los vasos pues van a estar menos llenos, ¿no? Tienen menos sangre. ¿Qué pasa si tienen menos sangre? Entonces, pues no hay tanta presión que los esté expandiendo, ¿sí? Entonces, la presión arterial pues va a caer, vean, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Pues bueno, resulta que como fue un accidente en la madrugada, como fue en la carretera, como no había señal de celular y lo que sea, ¿no? Pues la ambulancia no llega, y pues mire, pasan 1 hora, pasan 2 horas y pasan 3 horas, ¿no? Y hasta las 3 horas después del accidente resulta que ya llega la ambulancia y ya, ¿no? Checan otra vez a la persona y pues bueno, le toman la presión arterial y ¿qué resulta? Pues resulta que la presión arterial es casi normal, vean, ¿no? Y entonces dicen, oye, pero pues ¿por qué si sangró 1 litro? Ah, pues porque se echaron a andar estos mecanismos de retroalimentación negativa, ¿ok? Entonces, sí se dan cuenta, ¿no? A eso se refiere la homeostasis, ¿no? Nosotros estamos en homeostasis cuando estamos en esta presión alrededor, digamos, de 120, sobre todo para la presión sistólica, ¿sí? Ya lo verán, pues, en su momento, ¿no? Pero la presión sistólica se mantiene en 120 milímetros de mercurio. Ese es el nivel homeostático, ¿sí? Ese es como que el límite al que siempre estamos. Pero pues, ¿qué pasa? Obviamente, si perdemos sangre, pues estamos rompiendo esa homeostasis, ¿no? No estamos saliendo de los parámetros normales. Entonces, la presión baja, ¿no? Pero nuestros sistemas, digamos, de control en nuestro organismo van a echar a andar mecanismos de retroalimentación negativa para que esto que bajó vuelva a subir, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues a través de, por ejemplo, generar vasoconstricción, ¿no? O sea, que los vasos sanguíneos que tenían un diámetro determinado, ¿no? Pues obviamente si tienen menos sangre, la presión que les pegue sea menor. Pero ¿qué pasa? Entonces, pues si yo hago el vaso más chiquito, pues entonces va a tener esa misma presión, ¿no? Tiene la misma presión. ¿Qué más podemos hacer? Ah, pues que el corazón entonces de estar latiendo a una frecuencia determinada, ¿no? Que nos estaba mandando la sangre cada cierto momento, pues hacemos que el corazón lata más rápido y entonces esté mandando más y más y más sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues con eso hacemos que los vasos sanguíneos se estén llenando más, ¿no? Y si aparte hacemos que el corazón, en lugar de contraerse con cierta fuerza, se contraiga con más fuerza, ¿no? Pues entonces expulsa todavía más sangre. Y entonces, pues al final, ¿no? Pues regresan casi a la normal, ¿no? Obviamente va a haber un límite, ¿no? No podemos decir, ah, pues perdió 3 litros y regresó a su presión arterial normal. Obviamente no, porque pues siempre va a haber un límite, ¿no? No somos invencibles, ¿no? Somos seres humanos al fin y al cabo. Pero bueno, cuando estamos dentro de ese límite, pues casi siempre vamos a poder estar regresando a eso, ¿sí? A la normalidad. Es el mismo ejemplo que les decía yo hace rato, ¿no? Si nosotros comemos, ¿no? Bueno, estamos en ayuno, ahora imagínense, estamos en ayuno, vamos a poner aquí, estamos alrededor pues de 70 a 100, ¿no? De glucosa. Glucosa, ¿no? Así. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros pues aquí comemos, ¿no? Pues entonces nuestros niveles suben, ¿no? Y pues si no hacemos nada, pues se van a quedar ahí, ¿sí? O sea, la glucosa se va a quedar ahí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues la glucosa que consumimos, pues la vamos a estar metiendo a las células para que se nutran, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de poner insulina, ¿no? De secretar insulina de nuestro cuerpo. Y entonces, pues la glucosa a lo largo del tiempo, pues vuelve a bajar, ¿no? Hasta que llega pues casi a la normalidad, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿sí? O sea, la mayoría de los mecanismos que ustedes van a ver en el cuerpo funcionan de esa manera, ¿sí? La producción de orina, el consumo de líquidos, la respiración, la saturación de oxígeno, la presión arterial, los niveles hormonales, etcétera, ¿sí? O sea, la mayoría van a estar funcionando casi siempre por este mecanismo de retroalimentación negativa, ¿sí? Entonces, el primer concepto, pues, que quiero que ustedes se queden. Si no lo comprenden ahorita, pues me comentan, ¿no? Y lo volvemos a platicar, ¿sí? Entonces, ese mecanismo de retroalimentación negativa hay que estarlo teniendo presente, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nuevamente, ¿no? Creo que pues ya, a ver. Bueno, sí, entonces otra vez aquí está, ¿no? El funcionamiento del cuerpo humano es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Entender la fisiología, pues es más que memorizar, hay que integrar la información, ¿no? Hay que ir integrando, como les digo, cada uno de los conceptos y entender cómo estos sistemas de retroalimentación son esenciales para mantener la homeostasis, ¿ok? Eso es básico, ¿no? Entender todo esto. Entonces, si entienden estos conceptos de fisiología, los van a poder recordar durante pues el resto de la licenciatura y pues esperemos que pues durante una especialidad o un posgrado o como médicos generales o
o nutriólogos, fisioterapeutas o odontólogos, no sé, ¿no? Pero digamos, pues mantener esos conceptos, ¿sí? Por eso les digo que pues fisiología no se trata de memorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque en 5, 10, 15 años ya no van a recordar lo que aprendieron quizá de anatomía, ¿no? Pero pues si entienden la fisiología y la comprenden, pues eso se les puede quedar durante toda la vida, ¿no? Y pues bueno, obviamente, ¿no? Pues van a poder continuar aprendiendo fisiología a lo largo de la carrera, ¿no? A lo largo pues de la vida en esta profesión, ¿no? Si después deciden entrar pues a nuestro grupo, obviamente pues ahí van a tener oportunidad de conocer un poco más de fisiología más avanzada, ¿no? Y bueno, pues esta es la primera parte, es todo, ¿no? Del doctor Hall, ¿no? Y pues bueno, aquí me dice muy buena suerte pues en sus estudios de fisiología, ¿no? Y bueno, esta siguiente, ¿no? Siguiente sección, solamente pues me voy a ir un poquito rápido porque pues solamente es introducirlos un poquito a los conceptos básicos de esta fisiología, ¿no? Ya después irán viendo en cada tema que sigue durante estos días lo demás, ¿no? Entonces, pues Charles Darwin, como ustedes habrán escuchado quizá, ¿no? El autor de este libro, de este manuscrito que se conoce como El origen de las especies, lo que él habló es justamente de cómo fuimos evolucionando, ¿no? Desde ser pues estructuras muy pequeñas, muy simples, ¿no? Hasta cada vez pues ir como diferenciándonos y especializándonos más, ¿no? Hasta lo que finalmente somos pues el ser humano, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que nosotros lo único que somos pues es como que un conjunto, ¿no? Más grande de células, ¿no? Que son estas, ¿no? O sea, partimos desde aquí y llegamos hasta acá, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de ir conectando cada una de estas células, ¿no? Y pues ir comunicando entre ellas y pues manteniendo un medio estable, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que eso es lo que yo les decía, que pues Claude Bernard dijo, ¿no? Que es el medio interno, ¿sí? La fijeza de nuestro medio interno, de nuestro ambiente interior, es la condición de una vida libre e independiente, ¿sí? Aquí está lo que él mencionaba respecto a este medio interno, ¿sí? Entonces, la idea es esta. Nosotros pues estamos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Como un medio interno que no va a estar susceptible tanto pues a condiciones ambientales externas, ¿no? Y a medida que evolucionamos más, por eso les ponía la imagen anterior, pues cada vez somos menos dependientes pues de ese medio externo, ¿no? Los reptiles, por ejemplo, pues sí son muy susceptibles a los cambios de temperatura, ¿no? Si cambia mucho la temperatura, pues la sangre de su cuerpo incluso se puede detener y pues que queden como en un estado de estupor, ¿no? Y nosotros no, nosotros pues necesita cambiar muchísimo más la temperatura para eso, ¿no? A eso me refiero pues con el medio interno. Y el término de homeostasis, que les decía que fue por Walter Cannon, pues se refiere a esto, ¿no? Homeo se refiere a una condición semejante, ¿no? Estasis, o sea, se refiere a que siempre vamos a estar como que pues en una condición básica, ¿no? Obviamente este concepto pues es ya un poco antiguo, tiene casi 100 años, ¿no? 1929. Entonces han surgido pues nuevos términos en los que se ve que pues no solamente es la homeostasis, no solamente siempre mantenernos en un nivel, sino pues que cambia a lo largo del día, ¿no? Nuestra temperatura no es lo mismo a las 7 de la mañana que a las 4 de la tarde, o nuestra presión arterial, o nuestro volumen sanguíneo y demás, ¿no? Pero bueno, es un concepto fundamental la homeostasis, ¿no? Mantenernos como que pues siempre en esta condición semejante, ¿ok? Y ahora sí, bueno, ¿de qué se compone el medio interno? ¿No? Pues bueno, vamos a tener estas clases de líquidos corporales. ¿Ok? Entonces, nuestros líquidos corporales en general, ¿no? Pues los vamos a dividir en los líquidos extracelulares y los intracelulares. ¿Ok? Entonces, dentro de todas nuestras células, como ustedes ya deben de saber, bueno, pues tenemos líquido, ¿no? Aquí está todo este líquido. Y este líquido pues va a ser el principal componente de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas más células que vasos sanguíneos y pues que otras cosas, ¿no? Entonces todas nuestras células tienen líquido y entonces el líquido intracelular, como ustedes lo ven, ¿no? Pues es una gran parte. Si nosotros pues estaríamos sacando 27, 30 litros de agua, ¿no? Mientras que la parte extracelular, pues vamos a tener mucho menos, ¿no? La mitad, 14, 16 litros, ¿sí?
Este extracelular nosotros lo vamos a dividir en dos. El líquido que está dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Este es un vaso capilar, es un vaso sanguíneo. Entonces, este líquido que nosotros tenemos aquí es el que se conoce como el plasma. Y por otra parte vamos a tener el líquido intersticial, ¿no? ¿A qué se refiere intersticial? Pues que no está ni en los vasos sanguíneos ni en las células, ¿ok? Sino pues está ahí, ¿sí? Está libre entre estos, ¿sí? Están los vasos sanguíneos, está todo este líquido y ahí están las células, ¿ok? Este líquido intersticial pues es una gran cantidad también, ¿no? Como ven, mucho más que la del plasma, porque pues está distribuida en todos los tejidos también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿No? Pues que ustedes vean estas flechas de que este líquido siempre va a estar en constante, ¿no? Recambio, dependiendo de las condiciones en las que nosotros querramos, que haya más líquido en la parte intersticial, en la parte celular o en el plasma, pues vamos a estar moviendo, ¿no? Este líquido justamente hacia un lado o hacia el otro, ¿ok? De manera natural, nosotros pues estamos tomando todos los días agua, ¿no? Alrededor de 1.5, 2.5 litros al día de agua, ¿no? Este líquido que nosotros pues consumimos por el tracto gastrointestinal finalmente pues se va a estar absorbiendo, ¿no? En la gran mayoría de esta cantidad, ¿no? Pero bueno, también vamos a estar sacando un poco para que nuestras heces, que es digamos lo que excretamos a través del intestino, pues no sea simplemente una piedra, ¿no? O sea, no esté completamente duro, debe llevar un poco de agua. Entonces, bueno, le damos un poquito de agua y pues bueno, como ven ustedes, pues alrededor de el 10% de este líquido que consumimos, pues lo vamos a perder por las heces, ¿no? Ahí está. También a través de los riñones, pues nosotros vamos a expulsar cierta cantidad de líquido, porque pues siempre vamos a tener materiales de desecho, ¿no? De nuestro metabolismo que tenemos que eliminar a través de la orina. Entonces, por eso producimos, ¿no? Como ven, pues es muy similar. Si yo tomo 1.5 litros de agua, pues voy a estar sacando como 1.5 litros en los riñones, ¿no? Es muy similar. Cuando ustedes toman mucha agua, ¿no? Después va a llegar el momento en el que van a ir a orinar mucho. Y cuando toman muy poca agua, pues aún así van a seguir orinando, ¿no? Pero pues la orina es muy concentrada, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿sí? Todo lo que entra va a estar saliendo constantemente. Ahora, como ustedes ven, también por la respiración se pierde cierta cantidad de líquido, ¿no? Nosotros vamos a estar perdiendo líquido a través de nuestra respiración normal, ¿no? Y pues obviamente también a través de la piel, ¿no? No solamente a través del sudor, sino simplemente pues porque por la piel, al estar en contacto con el medio externo, pues hay cierta cantidad de líquido que puede estar saliendo por ahí, ¿no? Como ustedes lo ven ahí, ¿ok? Entonces la idea es que pues siempre se mantenga un medio constante, ¿no? Esto no se esté modificando, digamos, completamente. Es decir, no podemos de repente decir, ah, pues vacío completamente mi líquido intersticial y pierdo 11 litros de agua. No se puede, ¿no? Sino pues que siempre voy a estar tratando de mantener constante esto a través de esto. Reducir la excreta o incrementar la ingesta, ¿sí? Si nos hace falta líquido, bueno, pues entonces nos va a dar sed, tomamos más agua, ¿no? Si tomamos más agua de la que debemos, pues entonces aquí va a haber un exceso y entonces, bueno, pues la eliminamos a través de los riñones, ¿sí? Se dan cuenta cómo es otro mecanismo de retroalimentación negativo, ¿sí? Si tenemos exceso de líquido, pues expulsamos más líquido. Si nos hace falta el líquido, pues consumimos más, ¿no? Entonces, es lo mismo. Por eso les digo, estos mecanismos de retroalimentación son fundamentales, ¿ok? ¿De qué están compuestos los líquidos? Es fundamental aquí, nada más que ustedes sepan, ¿no? Por ahorita nada más sepan esto, ya después lo irán viendo la aplicación que debe tener, ¿no? En la parte extracelular, ¿no? Vamos a tener dos iones, ¿no? Ion se refiere pues a que tiene carga eléctrica, como ven, ¿no? Los principales son el sodio, como positivo, ¿no? O catión, positivo, y el cloro, negativo, o anión, ¿sí? Esos son los principales del líquido extracelular, ¿sí? Sodio y cloro, ¿ok? Vean cómo están en mayor concentración. Mientras que en el intracelular, vean cómo va a cambiar, ¿no? El principal catión, el positivo, es el potasio, ¿sí? Vean el potasio, ¿ok? Y en la parte negativa, bueno, vamos a tener fosfatos, proteínas y demás, ¿no? Ahí ya no importa tanto esto, ¿no? Pero pues bueno, aquí acuérdense el potasio, ¿ok? Sodio y cloro y dentro de las células, potasio, ¿sí? Si nosotros lo medimos, ¿no? En concentración como tal, bueno, pues vamos a tener estos valores. Estos ya les tocará, digo, en su determinado momento, aprendérselos, ¿no?
porque pues es fundamental para entender pues el intercambio que se va a dar entre ellos, ¿sí? Entonces aquí están algunos ejemplos, ¿no? De algunos iones: sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, o el pH y la osmolaridad, ¿no? Digo, no hay que entrar en detalle en esto todavía, ¿no? Sino pues poco a poco ya lo irán viendo por ahí, ¿sí? Entonces, como ven, el líquido extracelular tiene 140 de potasio y el intracelular como 14, ¿no? Como el 10%, ¿sí? Ven cómo cambia. Pero el potasio, ven que es al revés, ¿no? Porque yo les decía, el potasio es el principal intracelular, ven que está hasta 120, y en el extracelular en 4, ¿no? Entonces, estos les digo, ahorita si quieren, pues tomen una captura, una foto, lo que sea. Después, pues ahí en el libro lo van a ir viendo y los van a tener que ir memorizando durante el tiempo, ¿no? Para que pues ya después se entienda, ¿no? Es ese primer concepto, ¿no? Lo memorizan y ya después le dan la aplicación. Dicen, ah, pues si en el extracelular tengo tanto y en el intracelular tanto, pues obviamente se va a mover en esta dirección, ¿no? Aquí los tengo también. Bueno, este concepto de mol y equivalente, lo único que hace es que el equivalente hace que el calcio, al tener dos cargas, pues se multiplique al doble, ¿no? Como ven, aquí 4.25, 8.5, ¿no? El resto, pues se mantienen igual. Bueno, el magnesio también, ¿no? Eso, pues, no es tan importante, ¿no? Entonces, la célula, recuerden, pues es la que vamos a estar estudiando en la mayoría de los tejidos, la unidad básica del organismo, ¿sí? Pues tiene el citoplasma, el núcleo y la membrana plasmática. Entonces, lo más importante en la mayoría de los casos en fisiología, pues va a ser esta parte de la membrana, ¿no? En el citoplasma, pues están todos los organelos y el citosol. Entonces, el citosol, ya quedamos, pues es líquido, básicamente, ¿no? Y entonces, pues debe de estar constante ese líquido para que la célula funcione bien, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es otra vez el concepto, pues, de homeostasis, ¿sí? Y finalmente, pues entonces la membrana. La membrana es esta barrera física, ¿no? Esta que la vemos aquí, ¿no? Ya la verán su composición más a detalle, pues ahí en bioquímica, yo creo que también, ¿no? Pues son fosfolípidos, como ustedes ven, una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Todas estas bolitas rojas con sus prolongaciones aquí, son fosfolípidos, ¿no? Que lo que hacen, pues, es que los líquidos que están en el líquido extracelular no se puedan meter a la célula de manera tan fácil, ni los que están dentro de la célula se puedan salir, ¿sí? O sea, no van a poder estar intercambiándose, pues, tan fácil, ¿no? Ya lo van a ver eso, lo de permeabilidad y demás, ¿no? Y entonces, con lo que termino este tema rápido, pues es el transporte de membrana, ¿no? Que lo vamos a clasificar en dos tipos, ¿no? Entonces, quédense con este concepto de la membrana, aquí está, ¿no? La membrana no permite, pues, que pasen muchas sustancias así como de manera fácil, ¿no? Entonces, las que sí pasan, pues lo van a hacer a través del transporte de membrana. Y entonces, puede ser que estas moléculas que están pasando de un lado a otro no utilicen transportadores, ¿no? Que es lo que vamos a llamar difusión simple en el caso de las moléculas y ósmosis en el caso del agua, ¿ok? No utilizan transportadores, solamente van a utilizar poros, ¿no? Por ejemplo, canales que estén dentro de la membrana que permitan que esté pasando de un lado a otro cualquier sustancia, ¿no? Y en el caso del agua, pues igual, ¿no? O pues puede ser que se requieran transportadores propiamente, o sea, es decir, proteínas que estén en la membrana, como ven aquí, ¿no? Proteínas que, no, estas proteínas, estas que están aquí, pues que permitan justamente que una molécula pase de un lado a otro, pero para eso se va a necesitar energía, porque como ven, pues la proteína va a tener que cambiar de estructura, ¿no? Se abre de un lado y luego se abre hacia el otro, ¿no? Para que esta que estuvo aquí ya pasó hacia acá, ¿no? Entonces, los transportes que no requieren ningún tipo de transportador, pues pueden ser como ¿no? Todo lo que sea soluble en lípido, como los propios lípidos, obviamente, ¿no? Las grasas que nosotros consumimos, pues pueden atravesar fácilmente esto, ¿sí? Porque pues se disuelven en la membrana, ¿sí? Entonces pasan sin necesidad de ninguna otra cosa, ¿ok? No necesitan nada, simplemente pasan, ¿ok? Entonces los lípidos así van a ser. En el caso de los iones, por ejemplo, pues estos que veíamos, el sodio, el potasio, el cloro, ¿no? No van a necesitar que haya una proteína que los mueva, ¿no? Simplemente necesitan un poro,
¿no? Como tal, un canal, ¿sí? Un canal que simplemente pues esté abierto como un túnel y a través de ese túnel pues ellos van a pasar, ¿sí? Pero son moléculas tan pequeñas, ¿no? Que pues no necesitan que la proteína los esté moviendo, ¿no? Simplemente necesitan que la proteína esté abierta, ¿no? Y ellos van a pasar, ¿sí? Constantemente. Y lo mismo pasa con el agua, ¿no? El agua va a requerir, como ven aquí, ¿no? Pues un canal para agua, ¿no? En el cual pues el agua va a poder pasar, ¿no? Entonces solamente es entender eso, ¿no? Vean cómo es un concepto distinto el que esté la proteína ahí abierta siempre como un túnel, a que la proteína lo agarre, se modifique y lo envíe hacia el otro lado, ¿sí? Es un concepto diferente. Y de eso depende pues el entender esto, ¿ok? Entonces la difusión pues se va a dar, ¿no? Si están presentes esto, ¿no? Que sean muy pequeñas para pasar por los poros, ¿no? Por los canales, sean liposolubles o pues que haya una proteína que los esté mandando, ¿no? Entonces la difusión simple ya lo veíamos aquí, ¿no? Liposolubles, por ejemplo, los gases son liposolubles, pueden entrar y salir las veces que quieran de una membrana. Vean, el oxígeno, por ejemplo, entra, ¿no? Entra constantemente y el dióxido de carbono se está saliendo, ¿sí? Entonces siempre van a poder pasar, ¿no? Son moléculas que se disuelven en la grasa, entonces no necesitan otra cosa. O como les decía, estos canales, ¿no? Que simplemente son túneles, como ven, ¿no? Es un túnel que permite que los iones, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato, pues estén pasando de un lado a otro, ¿ok? Entonces, cuando el canal está cerrado, pues obviamente no hay difusión, ¿no? Pero si el canal está abierto, como ustedes ven aquí, ¿no? Pues entonces va a poder pasar, pero vean que la proteína pues no está haciendo nada, la proteína simplemente está abierta, ¿no? No tuvo que hacer nada, no los está agarrando, no los está aventando, no está moviéndose, ¿no? La proteína se abrió, se formó el túnel y con eso fue suficiente, ¿sí? Por eso se dice que es una difusión simple. Es como si no estuviera la proteína, ¿no? Como si simplemente hubiera un hoyo ahí, ¿sí? En el caso de la ósmosis es lo mismo, ¿no? Los canales van a ser para agua, ¿sí? En lugar de los solutos que no se pueden mover, ¿no? Pues lo que se mueve es el agua, ¿ok? Nosotros podemos cambiar la ósmosis, creo que eso pues todavía no es tan relevante, bueno, no deberían de verlo todavía, ¿no? Pero bueno, creo que aquí está explicado, ¿no? Si el agua está pasando constantemente, lo que nosotros podemos hacer para que no esté pasando de un lado a otro, pues es ejercer cierta presión, ¿no? Aquí para que entonces el agua ya no pueda seguir avanzando, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la presión osmótica, la presión necesaria para suspender la ósmosis, ¿no? Para hacer que el agua ya no siga pasando, pues entonces ejercemos presión, ¿no? Y entonces, aunque quieran moléculas de agua pasar, pues ya no cabe, ¿no? Ya están ahí apretadas las demás, ¿no? Y el transporte que es mediado por un transportador, es decir, aquí sí necesitamos una proteína que los esté moviendo, ¿no? Que lo agarre y lo pase del otro lado, ¿no? Vamos a tener dos tipos. La que se conoce como difusión facilitada, ¿no? Y la que se conoce como transporte activo. Entonces, nada más quiero enseñarles en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? La difusión facilitada se refiere a que la proteína va a captar la molécula, como lo ven aquí, y la va a mandar al otro lado, pero no requiere energía en este caso, ¿no? Porque la propia energía lo está dando su gradiente de concentración. Como aquí ven ustedes, hay muchas más moléculas afuera que adentro, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta proteína? Pues simplemente es como que todas estas moléculas de afuera están empujando, ¿no? Están empujando tanto que pues se meten a la proteína y salen del otro lado, ¿no? Es como cuando está lleno el metro, ¿no? Han visto sus videos de que pues la gente viene, toda la gente viene dentro del metro y pues van a salir, ¿no? Pues cuando se abren las puertas inmediatamente, pues la gente de tanto estar empujando, pues sale, ¿no? Sale completamente, ¿sí? Y lo único que necesitó fue eso, ejercer pues como que toda esta fuerza ahí. ¿Por qué? Porque afuera, pues estaba, digo, de este lado, pues está muy poco concentrado. ¿Qué pasa si afuera también hay mucha gente? Pues entonces, por más que quieran entrar, pues no lo pueden hacer, ¿no? Porque pues chocan con esa otra gente, ¿ok? Pero en el transporte activo, fíjense que aquí ocurre algo opuesto, ¿no? Aquí ocurre que los estamos moviendo en contra de ese gradiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros, el metro ya viene lleno y ya no caben más personas, ¿no? Pues aún así el transporte activo significa que se requiere energía para seguir metiendo pues más moléculas, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se haría eso en el metro? ¿No? Pues entonces decimos, pues entonces llegan los policías y empiezan a empujar a todos, ¿no? Y entonces están usando energía para empujar a todos y pues que quepa otra persona, ¿sí? Eso es el transporte activo, ¿ok? Cuando se requiere energía, en este caso ATP, ya lo verán en bioquímica, es como la moneda que utiliza la célula para tener energía, y entonces, aunque no debería de haber pasado, ¿no? Pues pasa, ¿no? Aunque esté más concentrado de un lado, ¿no? Por ejemplo, vean aquí el sodio. Quedamos que el sodio está más concentrado en la parte extracelular, ¿sí? Aún así, con esta proteína le metemos energía y entonces hace que el sodio se salga, ¿sí? Vean, el sodio se sale. Y a diferencia de eso, el potasio lo mete, ¿no? Aunque el potasio está más concentrado adentro, no debería de meter más, ni de sacar más sodio, pero pues esta proteína lo hace porque le metimos energía, ¿sí? Y esa es la diferencia pues entre el transporte activo y el transporte pasivo, todos los otros que les acabo de mostrar, ¿no? Entonces aquí lo ven, ¿no? Como pues mete, por ejemplo, sodio y glucosa, vean, ¿no? Es el mismo mecanismo, los está pasando del otro lado, aunque no debería, ¿no? La glucosa estaba más concentrada dentro y aún así la metió, ¿no? La metió a la fuerza, ¿ok? Y pues bueno, el último, el transporte vesicular, pues lo van a ver sobre todo pues ya en la parte de neurotransmisión, ¿no? Simplemente es cómo se liberan neurotransmisores, ¿no? O se pueden captar pues ciertos neurotransmisores también, ¿no? Entonces vean, la endocitosis, ¿no? Se refiere pues a que estamos metiendo algo, ¿no? Metiendo, ¿sí? Metiendo, aquí está, ¿no? Algo hacia la célula, ¿no? Entonces, una molécula que está en el exterior, normalmente es una proteína o una molécula muy grande, ¿no? Pues no puede pasar por estos tunelitos que veíamos, ¿no? Estos túneles tan pequeños que veíamos ahí, no puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace es que la membrana le forma como que su propio contenedor, vean, ¿no? Y entonces la mete, ¿no? Vean cómo formó una vesícula y la está metiendo, ¿ok? Pero si la mete se llama endocitosis. En el caso de los neurotransmisores, cuando ya lo vean, ¿no? La mayoría se forman, ¿no? Se están creando dentro de la neurona, ¿sí? Un neurotransmisor se crea dentro de una neurona, pero es igual, es una proteína o una molécula grande, que no la pueden sacar, ¿no? A través de esos túneles. Entonces lo que hacemos es, pues, que se forme en esta vesícula, la vesícula se une con la membrana y entonces, pues, se expulsa aquí, ¿no? A la molécula como tal, vean, ¿sí? Entonces es la diferencia solamente. Endocitosis es metiendo, ¿no? La exocitosis es sacando, ¿sí? Es la única diferencia ahí. Y ahí ya es todo, ¿no? ¿Hay alguna duda, comentario, pregunta, algo que no haya quedado claro o alguna otra cosa que quieran, pues, preguntarme, que quieran saber de fisiología o algo en general? ¿Sí quedó claro los conceptos que les dije, las recomendaciones o no? ¿Sí me escucharon, no? Durante todo este tiempo o nada más estuve hablando o así. Sí, quedó claro. ¿Sí quedó claro? Sí, Doc, todo claro. Muy bien. Pues no sé, alguna pregunta o comentario? Ya les dije, ¿no? Esta pues fue una introducción muy pequeñita, ¿no? Y recomendación más que nada. Pero pues les digo nuevamente, ¿no? O sea, si ustedes tienen dudas, siempre, dudas, preguntas, lo que sea, por favor, pues hay que formarlas, ¿no? Hay que preguntarlas. No se guarden esas preguntas, ¿no? Porque siempre que una pregunta se la guarden, esa se les va a quedar para siempre y el día que la tengan que contestar va a ser porque tienen un paciente con esa situación, ¿no? O sea, si ustedes de repente no llegan a entender el concepto, no sé, de la presión arterial, pues les va a tocar que en algún momento hay un paciente con la presión arterial alta y que a pesar de que le están poniendo los fármacos, no le baja y pues no van a saber qué hacer, ¿no? Entonces siempre, por favor,
pues pregunten, ¿no? Resuelvan sus dudas, asistan pues a asesorías o pues simplemente ustedes pues estudien, busquen de diferentes fuentes, vean algunos videos y demás, ¿no? Esas son las recomendaciones generales, ¿sí? Entonces, para sus clases de fisiología es eso, ¿no? Hay que leer fisiología siempre, ¿no? Antes de las clases lean el capítulo que van a ver, el tema que van a ver y pues no se cansen de preguntar, ¿no? Eso es lo que yo les puedo dejar, ¿no? De lo poco que pues hemos podido trabajar en estos temas. Entonces, pues nada más, ¿no? Pues si no hay comentarios ahorita al respecto, entonces creo que pues ya, ¿no? Terminamos el día de hoy. Mañana pues continúan ya con los siguientes temas. Nos vamos a ver otra vez en el tema de control motor, ¿no? La organización del sistema nervioso motor, o la parte de control, ¿no? Control de los movimientos. Les voy a dar yo otra vez esa parte. Ya nos veremos por ahí del mediados de julio, creo. Por mientras, bueno, pues se van a ir quedando, ¿no? con compañeros de ustedes, miembros del grupo, que pues se han venido preparando durante estos semestres, ¿no? Un poco en fisiología, entonces esperemos que puedan aportarles bien los conocimientos, ¿no? Para que vayan pues adquiriendo un poco, ¿no? De lo que va a venir en el curso de fisiología. Entonces, pues nada más, ¿no? Que tengan buena tarde todos, pues que estén muy bien. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Doc. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.